Mi nombre es Diego Ramírez y les voy a hablar sobre el hecho jurídico. El hecho jurídico es el comportamiento de una persona o acto de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas en un determinado territorio, sea voluntario, que quiere decir que se hace queriendo por parte del individuo, aunque puede desconocer consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos son calificados por el derecho de acuerdo a ciertos valores atribuyéndose a determinadas consecuencias, llamadas a estos ley, tratado, ordenanza, decreto, resolución, costumbre, precedente judicial, principios generales del derecho, contrato, testamento, entre otras cosas. Es decir, son inmensa variedad de hechos naturales o sociales que por la trascendencia que tienen en la vida de la relación del ser humano son configurados abstractamente. Estos se clasifican en hechos jurídicos naturales, que son cuando son obras de la naturaleza, como un rayo, un granizo, terremoto, que para ser jurídicos tienen que engendrar algún derecho o obligación, como es el caso de autodeterioro por el granizo, ya sea en un auto cuyo dueño contrató un seguro, que con esto cubriría los riesgos que ocurren por la naturaleza. Los hechos naturales jurídicos humanos, cuando son obras del actual del ser humano con voluntad no viciada. Esto quiere decir que son hechos humanos voluntarios que reciben la denominación de actos y pueden ser ilícitos, como por ejemplo un contrato, o ilícitos como robar, estafar o matar. Los simples son cuando se necesitan acontecimientos, por ejemplo la muerte o el nacimiento de alguien. Complejos, cuando se necesitan más de un suceso, por ejemplo, para que se adquiera la posesión. Según si consisten en una acción, también son los positivos, que estos son, por ejemplo, matar a alguien, que requiere un hacer. Los negativos, el abandono de una persona, esto requiere un omitir. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son conocidos por medio del ordenamiento jurídico. Las características de este son principales. Son las siguientes. Son realizadas por personas. Son voluntarios, puestos que deben ser ejecutados con discernimiento, intención y libertad. El acto jurídico se vuelve nulo debido a vicios en la voluntad. También es ilícito cuando es posible y el objeto no debe estar prohibido por el ordenamiento jurídico. Pueden llegar a ser negativos o positivos para que la relación jurídica pueda ser establecida. El acto jurídico tiene diferentes elementos, los cuales son varios tipos esenciales, que sin ellos es el negocio jurídico, que no puede darse. Son imprescindibles en todo acto jurídico y permiten que un acto jurídico se haga concreto, distinguiéndose de otros actos jurídicos. Son una manifestación de la voluntad, la capacidad, el objeto, la causa y la forma de solemnidad. Los elementos naturales están en cada negocio jurídico a menos que sean eliminados. Los elementos accidentales o los que son modalidades son también únicamente que existen cuando las partes son determinados y cuando son agregados de forma expresa al negocio. Los requisitos de existencia son las principales características, porque estos son en donde el acto no produce ningún efecto. Se clasifican también de la siguiente manera: positivos y negativos, que son como tengan un objeto por hacer o un no hacer de extensión para terminar el comienzo o fin de un derecho. Unilaterales y bilaterales, que estos se toman en cuenta cuando la existencia de una sola voluntad para iniciar un acto. Su importancia radica en los casos donde procede la nulidad parcial. Entre vivos o de última voluntad, llama actos jurídicos que no dependen de la muerte de la persona que los constituyó para generar efectos jurídicos. Los principales y accesorios son aquellos que existen por sí mismos sin depender de otros actos. El negocio jurídico. El negocio jurídico es la declaración o acuerdo de voluntades, mediante el cual el individuo o los individuos se proponen conseguir un resultado jurídico, que de carácter autorregulador son de los propios intereses. El ordenamiento jurídico reconoce y se protege, ya sea solo por el hecho de la voluntad o voluntades declaradas, ya sean además la concurrencia de otros requisitos. El negocio jurídico, hablando históricamente, fue en los pasados del siglo XIX
cuando su labor de construcción fue de un sistema científico de derecho para solucionar los problemas prácticos que se daban en las diversas declaraciones de voluntad. Estos se fueron mediante la formulación de la categoría científica llamado así negocio jurídico, que se pretendía establecer un conjunto de criterios que permitieran resolver los problemas citados. Las clases de negocios jurídicos, los negocios intervivos y los negocios mortis causas. Estos quieren decir que son negocios que tienen por objeto regular las relaciones jurídicas de una persona para después de su fallecimiento. Esto vendría siendo el testamento. Los negocios personales o negocios patrimoniales atienden esta división a la propia naturaleza de las relaciones jurídicas reguladas por tales negocios. Los negocios típicos o los atípicos son generalizando la división de los contratos típicos y atípicos, que estos se aplican tales al negocio jurídico, como vendrían siendo los negocios que serán aquellos que al tiempo que tienen reconocimiento legal expreso gozan de un régimen normativo específico. Ya vendría siendo la adopción, el contrato de compraventa, el testamento, entre otros. Los negocios causales y abstractos. Atendiendo la relevancia de la causa, estos se distinguen entre negocios causales y negocios abstractos, ya que estos últimos serán aquellos que se producirán efectos por la mera voluntad de las partes y sin necesidad de tener en cuenta el elemento causal. Los negocios gratuitos y negocios onerosos. Se habla de negocio gratuito cuando uno de los sujetos se enriquece y obtiene un beneficio a consecuencia del negocio, sin asumir carga o contraprestación alguna, que sean donaciones, regalos o cosas así que tienen que ver con el Código Civil también, que son igualmente gratuitos. Son los contratos de mandato, préstamo y depósito. Ya para finalizar le vamos a hablar sobre la teoría general del negocio jurídico, los hechos jurídicos. Todos estos son aquellos que se constituyen en la conducta humana capaz de dar nacimiento, modificar, transmitir o extinguir un derecho subjetivo o un estado o situación. Los derechos jurídicos se clasifican en dos categorías. Los voluntarios, es decir, son imputables a la voluntad del sujeto de derecho, y hechos jurídicos involuntarios, que son imputables al sujeto del derecho, sin tener en cuenta la intervención de su voluntad. El contrato, el cumplimiento de una obligación, el testamento, el delito, son hechos jurídicos de la primera clase. El nacimiento, la llegada a la mayoría de edad, la muerte, son hechos jurídicos de la segunda clase. Los hechos jurídicos voluntarios se subdivide en dos clases importantes. Los voluntarios lícitos, de los que ejemplo es el contrato, y hechos jurídicos voluntarios ilícitos, como por ejemplo el delito. Muchas gracias por su atención.